Abro la sesión con café y disciplina. Chart en la retina, la línea se inclina. Cripto con swing, la sal se combina. ETF en la mira. Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a abordar las perspectivas del mercado global. Un escenario, la verdad, bastante complejo, con señales mixtas. Por un lado, tenemos datos de empleo en Estados Unidos que, sugieren cierta debilidad, y eso alimenta algunas expectativas. Pero por otro lado, este mismo jueves, el 11 de septiembre, conoceremos datos clave como el IPC estadounidense, el índice de precios al consumo, y además tendremos la reunión del Banco Central Europeo, del BCE. Efectivamente. Y la cuestión central aquí, que surge de toda esta información macro reciente es, ¿está justificado el actual sentimiento favorable al riesgo, el llamado risk-on, que se apoya, claro, en posibles recortes de tipos de la Reserva Federal? ¿O quizás se están pasando por alto los riesgos asociados a esa inflación que viene y a las decisiones del BCE? A corto plazo. Y yo por mi parte sostendré que la cautela es más apropiada ahora mismo, dados esos riesgos inminentes que acabamos de poner sobre la mesa. Mira, mi postura se basa en que la evidencia de un mercado laboral estadounidense más débil es ahora mismo el factor principal. El dominante, diría yo. Esto eleva, y mucho, la probabilidad de un recorte de tipos de la Fed la próxima semana. Se está barajando incluso hasta 50 puntos básicos. Y las consecuencias, ya las estamos viendo, ¿no? Un dólar más débil en mínimos de unas 7 semanas, y eso, claro, alivia las condiciones financieras globales y da soporte a la renta variable, sobre todo a tecnología y growth. El S&P y el Nasdaq están ahí cerca de máximos recientes. El eurodólar se mantiene sobre el 1,17, que ha sido una resistencia clave. El oro cotiza cerca de máximos y el crudo, el crudo repunta tras el ajuste de la OPEC+. Incluso el Nikkei tocó máximos históricos intradía. Sí. Y además, un punto importante. Los rendimientos del bono americano a 10 años, que están en torno al 4,05-4,10%, pues están contenidos, y eso ayuda a sostener valoraciones elevadas. Así que yo creo que si el IPC del jueves está en línea, o idealmente por debajo de lo esperado, esta dinámica favorable al riesgo debería continuar. Entiendo perfectamente esa lectura, de verdad, pero mi perspectiva es algo distinta. Creo que el mercado está quizá demasiado enfocado en esa narrativa de los recortes de la Fed y está subestimando el potencial disruptivo de los datos del jueves, el IPC de Europa y la reunión del BCE. Vamos a ver, una lectura de inflación caliente, por encima de lo esperado, eso podría revertir muy rápidamente la debilidad del dólar, impulsar los rendimientos de los bonos y presionar a la baja la renta variable, sobre todo las grandes tecnológicas. Y ojo con el BCE, aunque si se espere una pausa, un mensaje más duro, más hawkish de lo previsto, también añadiría tensión. Fíjate en activos como Bitcoin. Aunque cotiza ahí en un rango entre 111.600 y 112.000, es vulnerable. Es vulnerable a un repunte de tipos reales o del dólar, con riesgo de caer hacia los 107 o 110.000. Y ese nivel técnico clave que mencionabas, el 1,17 en el eurodólar, pues también podría quebrarse. A mí, la fortaleza actual me parece frágil, muy dependiente de que los datos confirmen el guión optimista. Por eso, la prudencia para mí es la mejor estrategia ahora. Valoro la advertencia sobre la dependencia de los datos, por supuesto, pero no estás dando quizás demasiado peso a la incertidumbre futura frente a la evidencia que ya tenemos. El dato de empleo ya está ahí, sobre la mesa, y es un indicio bastante claro de la posible actuación de la Fed, ¿no? El mercado simplemente se está anticipando a un recorte que parece justificado por esta debilidad ya confirmada. Los rendimientos del Treasury, ahí donde están, en torno al 4,05-4,10%, ya incorporan buena parte de esta expectativa. Ya. Pero yo lo veo desde otra perspectiva. La inflación sigue siendo el mandato prioritario de la Fed, yo creo que más que el empleo en esta coyuntura actual. ¿No crees que una sorpresa en el IPC del jueves tiene capacidad más que suficiente para anular el efecto de ese dato de empleo? Forzaría una reevaluación completa, expectativas sobre la Fed, sobre el dólar, sobre los tipos. No podemos asumir, creo yo, que el empleo sea el único factor determinante ahora mismo. Y respecto a los niveles técnicos que mencionas como frágiles, yo la verdad los interpreto más bien como señales de fortaleza. El eurodólar aguantando por encima del 1,17, el S&P 500 encontrando soporte. A mí me sugieren una tendencia alcista con cierto recorrido. Podríamos ver al eurodólar buscar la zona de 1,18, incluso 1,1830, o a Bitcoin intentando superar esa resistencia de los 116.000.
Son más bien señales de continuación potencial, ¿no crees? Es un argumento sólido, no te digo que no, pero ¿has considerado que esos niveles son precisamente el punto de inflexión si los datos no acompañan? Son vulnerables por naturaleza ante eventos de riesgo como el IPC de este jueves. Una ruptura del soporte en el eurodólar por debajo de 1,17 o ver a Bitcoin fracasar claramente en superar los $106.000 después de los datos serían confirmaciones de un cambio de sentimiento. Su validez, para mí, depende enteramente de lo que ocurra el jueves. Bueno, en resumen, y para cerrar mi posición, mantengo que la expectativa de acción de la Fed, que está apoyada en el dato de empleo que ya conocemos, sigue siendo el principal motor del mercado a corto plazo. Y esto, pues, favorece a los activos de riesgo, siempre y cuando, claro, el IPC del jueves no traiga una sorpresa negativa importante. Y yo reitero mi punto. La incertidumbre que rodea al IPC estadounidense y a la reunión del BCE justifica la prudencia. Un dato adverso en cualquiera de ellos podría provocar una corrección notable y revertir la reciente debilidad del dólar. La dependencia del escenario base es... Es innegable, sí, la tensión actual entre las señales que ya tenemos y los eventos cruciales de esta misma semana. Hay una tensión ahí. Sin duda alguna. Los datos de inflación en Estados Unidos y el mensaje del BCE este jueves van a ser determinantes para la dirección del mercado a corto plazo. Y yo creo que considerar ambas perspectivas es fundamental para interpretar esta complejidad actual. Al final, serán los propios acontecimientos los que definan el rumbo. ¿Y si te dijera que no estás sola en esto? Que existe un lugar donde no te juzgan, te entienden. Un espacio hecho para mujeres reales. Mujeres que sienten mucho, que dan todo y que a veces se olvidan de sí mismas. Bienvenida a Academia Loto. Aquí no hay promesas vacías ni fórmulas mágicas. Hay cursos online, breves, potentes y accesibles, para que empieces a sanar desde hoy, desde ti, desde casa. Cursos como Bienestar en acción, autodefensa emocional para gente buena, biohackeo emocional, nutrición consciente, desbloquea tus mañanas, por solo 13,99 € cada uno. Porque cuidarte no debería ser un lujo, debería ser el punto de partida. Entra ahora en academialoto.com y síguenos en academia-loto.